Hola a todos, yo soy Mila y hoy vamos a hacer un video reacción. Acá estoy por reaccionar. Podría estar un poco más grande. Estoy por reaccionar a un video estilo currículum viejo mío. Yo estudié para ser realizadora audiovisual o filmmaker y este fue como un video currículum de mis trabajos del 2023. Es mi showreel del 2023, así que es bastante viejo. Esto fue lo que mostré para entrar a mi último trabajo y pensé en mostrárselos e ir pausando y explicarles qué es lo que estaba pasando en cada clip. Así que espero que les guste. Si quieren ver la versión no interrumpida, lo pueden ver en la descripción. Puedo poner un link con el video de la versión no interrumpida si tienen curiosidad. Así que iniciemos. Fue un video que me llevó muchísimas horas de edición y dura 3 minutos 15 segundos. Horas, días editando esto para 3 minutos 15 segundos. Comencemos. Voy a achicarme así se aprecia más. Bueno, esto es un plano de un dron que para filmar este plano con mi hermano estábamos en la playa. Esta soy yo, jaja. Con mi hermano estábamos en la playa, claramente, y nos despertábamos a las 5 de la mañana, no, a las 4:30 de la mañana para ir a la hora del amanecer, que era a las 5 de la mañana, y llevábamos el dron, preparábamos los planos y filmábamos muchas tomas con el reflejo del sol en el agua. Lo hicimos varios días porque a veces las nubes no están a tu favor, entonces sí, es complicado. Y bueno, el dron graba sin audio, así que todo el sonido ambiente que escuchan, yo lo edité capa por capa en postproducción. Más del mismo dron. Ok, creo que voy a pausar mucho, así que esto es calle Corrientes, es una calle muy conocida de Buenos Aires, es un imperdible si van a estar en Buenos Aires, en Argentina. Esta calle es una calle donde hay muchos teatros y hay muchas luces estilo neón. Este es un cine muy popular, el Cine Lorca. Y está el obelisco. Este es el obelisco, es como nuestro lugar reconocido de Buenos Aires. Entonces es precioso. Estábamos filmando con mi hermano y un amigo y estábamos con un gimbal, 2 gimbals, 2 cámaras. Y la realidad es que esta calle Corrientes es súper peligrosa. Nos intentaron robar cuando filmamos estos planos, llegando al obelisco y terminamos corriendo a la policía para decirles en la situación que estábamos y por suerte estuvo todo bien y no nos robaron las cámaras. Pero bueno, nosotros queríamos estos planos y tomamos el riesgo para filmarlos, pero sí es muy peligroso, no recomiendo estar con todo un equipo de filmación a la noche solo.
Ok, bueno, el plano estoy trabajando con un amigo mío que es actor y estábamos haciendo como unas tomas experimentales para un corto que yo tenía una idea. Y estamos en el barrio de Belgrano, que es un barrio en el que yo viví, pero en este momento yo no estaba viviendo ahí, me quedaba súper lejos, pero tiene como casas muy lindas, árboles, es muy cinemático y muy tranquilo para filmar. Belgrano R, si tienen curiosidad y quieren buscar en Google Maps. Pero sí, creo que hicimos unas tomas muy interesantes y fueron con una idea de un corto que tenía en la cabeza que nunca vio la luz, pero eran como, no sé cómo describirlo, como un mood board que estábamos haciendo de mi corto. Acá estamos con un bailarín, hicimos un corto que la directora era una chica inglesa, así que estuvo muy interesante acá trabajar y como trabajar en inglés y en español, porque, bueno, yo trabajo que conseguía no importaba y me gustó mucho porque la directora trabajaba en la BBC en Inglaterra y tenía bastante experiencia. Yo estaba acá como directora de fotografía y fue un corto creativo independiente de este bailarín de Malambo, que es un baile tradicional de acá. Muy, muy, muy lindo. Esa transición la edité yo. Estuve al menos 1 hora haciendo esto que duró un segundo. El mismo bailarín, el mismo corto de danza. Ok, esta soy yo. Yo hice mi propio auto cortometraje de danza. Yo de vuelta con el amanecer en la playa. Dios. Esto es la ciudad de La Plata. Es una ciudad que es muy a nivel de estructura, arquitectura, es muy exacta. Acá hay como un mapa de cómo se ve la ciudad si realmente te alejas mucho. Acá con el dron agarré la plaza central, que sería esto, y para los costados son todas diagonales perfectas y, y bueno, filmamos este planito de dron que me gusta mucho. Yo viviendo en Capital. Este fue un corto para la universidad. Este fue un corto que trabajé con una persona de Israel como director. Yo estaba como directora de fotografía también para este corto. Y también fue un corto donde yo tuve que hablar en inglés. Tuve que trabajar eh, de manera bilingüe un poco porque el actor no hablaba bien inglés, entonces tenía que ir un poco como traductora también, pero sí, corto independiente. Eh, un poco de terror fue. Este actor hoy en día está en muchas publicidades en la tele de Argentina y incluso si estuvieron en el aeropuerto de Argentina, cuando entras al aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires, el aeropuerto de Buenos Aires internacional, está una foto de él para, no sé,
si es algo del aeropuerto mismo, pero sí, está como en muchas publicidades argentinas y me pone muy contenta que esté teniendo tanta presencia y tantos trabajos porque era un actor muy dedicado y muy trabajador y muy talentoso también. Este es un plano que grabé con el dron en Mar del Plata de viaje con mi hermano y había unos surfistas que yo filmé sin su consentimiento. Después hablamos igual y les dije que tenía unas tomas y estuvo todo bien, me pidieron los videos. Y nada, acerqué el dron y filmé algunos planos que me gustaron mucho los resultados. Me gustaría volver a hacerlo. Me gustaría tener amigos que hagan surf y que vivan y vivir cerca de la playa para hacer más planos de este estilo. Esta soy yo. Esta soy yo haciendo pruebas en una locación que íbamos a filmar un corto y, y quería experimentar con esta ventana porque el estudio este tenía una muy buena ubicación donde las ventanas dan a otros edificios de Buenos Aires que son antiguos, muy lindos. Así que en realidad no es como una toma oficial, es como una toma de prueba que estoy haciendo, pero me gustó mucho el plano. Siempre me gustó autofilmarme. Claramente, por eso estoy acá. Así que sí, me gustaba mucho experimentar con planos cinemáticos sola. Bueno, el mismo actor que les comenté recién en el mismo corto. ¡Martín! El dios del gaming. Al dios del gaming lo usé para un corto para una de mis últimas materias de la universidad. Este es un trabajo de la universidad también, donde había que hacer un corto contando una historia solo con sonido. Entonces hice muchos planos de objetos con zoom-ins lentos y jugando con las luces, jugando con, por ejemplo, acá que se enciende la luz de la webcam y suena. Jugué con eso. Bueno, acá se viene momento demasiados planos, así que solo voy a hacer una pequeña introducción. Es como el colapso, el final de el showreel y hice muchos clips en pocos segundos de planos que me gustan mucho y mezclé mucho de mi corto personal donde estoy haciendo cosas de danza. Después puedo hablar más sobre ese corto que hice sola, como autofilmé, autoedité, auto todo, que está muy inspirado en una de mis películas favoritas, Melancolía, porque está todo en slow-mo. Y el otro corto que hice, que era de danza también, está el bailarín y tenemos todos los planos en slow-mo, así que jugué un poco con eso. Ahora sí, lo voy a ver y me voy a callar y solo voy a reaccionar.
Hay demasiados planos. Podría pausar alguno y darles más contexto. Me gusta mucho grabar planos de secuencia corriendo porque se me hace muy cinemático. Esto es en el mismo lugar del surf, no sé cómo pronunciarlo bien en español. Me confunde por la pronunciación del inglés. Es un acantilado. Tenemos un blog con Martín en este mismo acantilado, así que podría dejar el link. Gente, me causa mucha gracia que en estos planos hay uno de una cerveza. Acá, diseccionando qué hay. También experimenté con hacer publicidades de productos y con mi hermano habíamos hecho de manera no paga, sino como para un video de TikTok. Si encuentro el video de TikTok, lo podría poner. Pausa para el video de TikTok si lo encuentro. Con mi hermano decidimos hacer un comercial falso para Temple. Y estos fueron los resultados. Volvemos. Hicimos este video para empezar a crear contenido como filmmakers y tratar de eventualmente tener clientes de cosas más de marketing, de publicidad, pero bueno, claramente no fuimos por ese camino, pero como filmmakers queríamos tener varias opciones, queríamos tener un portfolio grande y queríamos experimentar diferentes cosas. A mí particularmente me gusta el cine, pero el cine no es no es fácil y no es fácil sobrevivir como cineasta, así que muchas veces los filmmakers vivimos de hacer publicidad. No fue mi caso, pero existen muchos casos así, por eso, ¡pum!, cerveza. Más Martín. Yo bailando. Esta es mi foto de Letterboxd. Tengo en Letterboxd una foto de un plano que hice yo. Jeje, pero soy yo misma. Ok, bueno, la verdad es muy extraño para mí ver este video porque hoy en día estoy como en una fase diferente de filmmaker, de realizadora audiovisual. Yo antes estaba muy enfocada en querer ser cineasta, como mi destino, mi deseado, todo lo que pasaba por mi cabeza era querer hacer cine, era cine y después lo demás. Entonces mi showreel creo que muestra un poco eso. Pero la vida pasa y uno no puede predecir el destino, no puede forzar las cosas. Pero sí, hoy en día hace bastante tiempo que no experimento con hacer cosas tan cinemáticas. Verlo me da como mucha nostalgia y me dan muchas ganas de volver a experimentar de esta forma. Honestamente, sé que hay muchas cosas que pueden mejorar, pero me gusta lo que vi. Me gustaría volver a hacer cosas del estilo. Es como los videos que filmo hoy en día es tan diferente que me cuesta como conectar con esta Mila del pasado un poco. No es tan el pasado, ¿no? Como 2023, pero sí, es loco para mí ver esto. Espero que les haya gustado. Si quieren, puedo hacer reacciones a otros videos, a otras cosas que haya filmado, que haya editado en el pasado. Hay mucho material. Mucho trabajé con mi hermano, así que podría reaccionar con él. Así hacemos story times. Espero que les haya gustado y repito, si quieren ver la versión completa de este reel, puedo dejar el link acá abajo, así lo pueden ver
lo pueden ver normal, no todo pausado e interrumpido por mí explicando cosas. Pero bueno, déjenme en los comentarios saber qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si los sorprende, si les parece muy diferente a Mila 2026. Así que bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.